Bueno, la verdad es que cuando empezamos a tener comunión con el Creador, cuando empezamos a tener revelación de la divinidad, vamos a comenzar a ver al Creador en todo lo que hay. Como dice la canción, yo sé que Él vive porque lo veo en las personas, en los niños, en las flores, en la fauna, en el cielo. Y es así, todo lo que vemos tiene la luz del Creador. Bueno, para ir avanzando, vamos a abrir ahí, si usted está en su hogar, vamos a compartir una palabra. Le he puesto como título, el misterio detrás de las pruebas, las dificultades. ¿Qué se oculta detrás de las pruebas, detrás de estas adversidades? Quizá esta palabra pueda tener una respuesta para usted. Usted que está pasando ahí una prueba, una necesidad, una dificultad adversa, negativa, bueno, esperemos que esta palabra pueda traer a su vida alguna respuesta. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Los que a lo mejor están ocupaditos, también tenemos acá una pantalla donde vamos a exponer también estos versos. Santiago, capítulo 1, verso 2. Vamos a esperar ahí que lo busque la staff. Amén. Ya. Santiago, capítulo 1 dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Más tenga la paciencia, dice, más tenga la paciencia perfecta su obra. En la versión común dice, más tenga la paciencia su obra completa. Dice, para que seas perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Así es. Bueno, vámonos de nuevo al verso 1. Volvamos atrás. Dice, verso 2, perdón. Dice, hermano, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, ¿quién tiene gozo en las pruebas? ¿Habrá alguien que cuando pase una dificultad adversa o negativa sienta alegría, sienta ganas de reír? ¿O cuando algo malo le está sucediendo, venga a usted una energía de gozo? La verdad es que esta palabra puede ser media contradictoria si creemos que una prueba, una dificultad nos produzca gozo. De verdad que no. La gran mayoría de las veces cuando vemos una dificultad adversa, lo que nos produce a nosotros son cuestionamientos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan buena persona, como dicen algunos, si yo soy tan buen vecino, ahora que estoy comenzando en los caminos del Creador, comenzando a elevar mi fe, a buscar al Creador más seguido, me levanto en las noches, me levanto en la madrugada. Ahora, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Quién nos ha preguntado eso? ¿Por qué me pasa esto? ¿Habré hecho algo malo? Y esos son los cuestionamientos que pasan en la vida. Ahora, debemos de recordar algo que para el Creador, para el Dios del universo, el omnipotente, el omnisciente, nada de estas cosas es casualidad. Si pasamos alguna dificultad negativa, si estamos pasando alguna dificultad adversa, tenga por seguro que el Creador, aún esa dificultad negativa, Él la conoce. A Él no se le pasa nada por alto. Él está en control de todo lo que sucede. De lo que pasa con el pequeño animalito, o en las grandes empresas, o con las grandes potencias mundiales, Él está en control de todo. Ahora tenemos que entender el por qué pasan estas situaciones. ¿Cuál es el motivo de que esta situación que me está viniendo a mi vida está produciendo tanto dolor? ¿Por qué está produciendo algo negativo, quizá un sentimiento contrario al gozo? Y es lo que tenemos que entender. Nadie aquí, amado hermano, ¿cómo es la palabra? Está excepto de algo negativo. Todos venimos a este mundo, a esta tierra,
Y todos en algún momento vamos a padecer alguna dificultad. Dice la Escritura que a través de muchas tribulaciones el justo heredará la vida eterna. Uno cree que entrando a los caminos del Creador, que entrando a los caminos de la espiritualidad, los problemas se disuelven, y no es así. Sí, tenemos algo, las herramientas para enfrentar esta situación. Quizás alguien que está viviendo una situación negativa y en los caminos del Señor tiene una visión diferente. Esa es la paz que el Creador nos da. Esa es la paz que podemos encontrar en la espiritualidad, que cuando yo estoy pasando una situación adversa, tengo tranquilidad, tengo paz en esa situación. Quizás otros se desesperan, otros no saben qué hacer, quizás otros buscan hasta la muerte, pero cuando yo entiendo que mi paz y mi tranquilidad proviene de Hashem, proviene del Creador, sabe que esta situación solamente será un peldaño más para la elevación. Aleluya. Bueno, hay algo que tenemos que entender, que estos procesos negativos en la espiritualidad tienen un nombre. Muchas veces esto se llama rectificación o dirección para el propósito. Nadie puede llegar al propósito sin antes de haber pasado una prueba, sin antes haber pasado una rectificación o una corrección también en nuestro caminar. ¿Qué es la corrección? O el tikkun, como le llamamos nosotros en Cábala o en espiritualidad. El tikkun es reparar algo que se hizo hace mucho tiempo atrás. No quiero tocar más ese tema, pero sí la reparación son cosas que uno quizás hace años atrás ha hecho negativo y hoy día venimos a los pies del Creador, venimos a la voluntad del Creador y ahora creemos que ahora son todas las cosas nuevas. Sí, y es verdad, todas las cosas son hechas nuevas, pero hay algo que se hizo mal que tiene que pagarse, por decirlo de una forma. Cuando usted planta una semilla, usted se puede ir y en algún momento esa semilla va a dar un fruto. Lo mismo pasa cuando usted ha hecho algo negativo, esa semilla negativa en algún momento da su fruto. Y el Creador o las fuerzas espirituales, el karma, la ley de siembra y cosecha, como se le llama, en algún momento viene y te pasa la factura. Quizá en el momento que usted menos se lo espera. Pero esa factura o esa parte negativa tiene como propósito capacitarte para que puedas llegar a una estatura. El verso 3 dice lo siguiente. Del mismo Santiago. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, esta adversidad o este momento negativo tiene que producir en mí algo que me falta, que es la paciencia. Tiene que producir paciencia. El verso 4 dice, mire, y esto es lo que más me encanta de este verso. Dice, pero que tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas, de muchos creyentes? Es que cuando está pasando la dificultad, empiezan a orarle al Señor, como no tienen el entendimiento de lo que están pasando, empiezan a orar, Señor, quítame esta prueba, quítame esta dificultad, quítame este tropiezo, o quiero pasar luego esta tormenta, en vez de decirle al Creador, ¿para qué es esta situación? ¿Para qué estoy pasando esta situación adversa? ¿Para qué estoy pasando esta tormenta? Entonces cuando yo me empiezo a desesperar, ¿sabe lo que pasa? Quizás el Creador te corta esa prueba, esa dificultad. Pero al cortarte esa dificultad o esa prueba, ¿sabes lo que va a pasar en ti? Que no vas a llegar a la perfección. Por eso este verso dice, pero la paciencia dice, o la prueba que tenga su obra completa, para que seas perfecto. O sea, la perfección en el área que usted necesita está ligada a la prueba o a la circunstancia negativa que usted está pasando y a lo mejor usted ni siquiera se había dado cuenta. Mire, ¿sabe lo que pasa con un universitario o un estudiante que tiene que estudiar 6 años para terminar su carrera? Imagínate que este estudiante está en la universidad y
le quedan 3 años para terminar la carrera y él le dice al director, al rector le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero terminar estos 6 años. Quiero terminar a la mitad de mis años y quiero que usted me dé mi título. ¿Sabe qué? El rector le podría pasarle el título. Le podría decirle ya, ok, ahí tienes tu título. Estás titulado como ingeniero, como abogado, como médico, como cirujano. Y a lo mejor él se va con el título feliz, pero en la vida real, ¿sabe lo que va a pasar? Que a ese cirujano le van a faltarle 3 años de preparación. Y cuando tenga que operar, no va a saber qué hacer. Porque el título no le dio la experiencia. Tiene que culminar esos 6 años que eran necesarios. Y ahí él se va a dar cuenta que esos 3 años restantes le faltaron para la experiencia laboral. Por eso este verso me encanta cuando dice, pero que la prueba o la paciencia tenga su obra completa. Dejemos que llegue hasta el final, para que seamos perfectos. Perfecto, dice, y para que no nos falte cosa alguna. ¿Sabe por qué nos faltan cosas? Porque hemos tirado la toalla en la circunstancia negativa. ¿Por qué nos faltan cosas en alguna área? A ti te puede faltarte una casa, te puede faltarte un vehículo, te puede faltarte paz, te puede faltarte salud, te puede faltarte quizás el novio, la novia, el esposo, la esposa que estás esperando. Y no es malo que usted espere un esposo o una esposa, no es malo. Pero ¿sabes por qué no la tienes? ¿O por qué te falta algo? ¿Por qué no eres completo? ¿Y por qué no has llegado a la cabalidad o a la perfección también mental? Porque en la prueba la gente no acostumbra a gozarse, no acostumbra a amar el proceso. ¿Sabes por qué? Porque no sabían las personas que esa prueba trae como resultado la perfección. Que esa prueba que tú estás pasando trae como resultado que no te falte nada. Ese esposo que tú estás pidiendo, esa esposa que tú estás pidiendo, amado hermano, amada hermana, ¿sabes qué? La prueba que tú estás llevando quizás sea la respuesta para que eso venga. Nosotros estamos compartiendo temáticas de fe, de propósito, y esto tiene mucho que ver con la fe. ¿Por qué? Porque las cosas que yo quiero no es solamente pedir, también es soportar aquello negativo que estoy viviendo. ¿Se imaginan alguien que excava y toma un pedazo de oro? El oro, cuando se toma de la tierra, de las profundidades de la tierra, el oro tiene astillas, el oro tiene poros, el oro de esa forma no tiene un valor real, no tiene un valor suficiente. Entonces, ¿qué hace el joyero o qué hace el artesano? Toma ese oro, esa piedra que brilla, que todavía no está pulida, la mete al fuego y la deja ahí el tiempo suficiente para que pueda convertirse en una obra de arte y pueda servir para una joya de primer nivel. Pero este joyero no va a ser capaz de sacarla antes de tiempo. Si la saca antes de tiempo, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que esa joya pierde el valor que el joyero o el artesano quería. No le va a servir. Por eso es necesario que ese fuego, esa tribulación o esa parte negativa te forme. Que esa parte negativa te dé a ti la pulidez espiritual, física, mental, en todas las áreas, para que seas perfecto y cabal sin que os falte cosa alguna. Lo mismo pasa cuando el herrero quiere forjar una espada. Toma un pedazo de metal, de hierro, de buen material, y para que esta espada se convierta en un arma de guerra, la mete muchas veces al fuego. Yo que vi series de espartanos y Juego de Tronos y de vikingos y esas cosas, los artesanos, ¿saben lo que hacían? Pescaban un pedazo de metal y la metían a fuego hirviendo, al rojo vivo, al rojo vivo. Pescaban ese metal, después lo metían, lo colocaban encima de un yunque y con un mazo de piedra o de otro hierro le empezaban a pegar, y le empezaban a pegar, y le empezaban a pegar, ¿sabe qué? Hasta darle forma. Y no una sola vez pasaba por el fuego, muchas veces pasaba por el fuego, y después de ser pasada por el fuego quedaba sólida. Esa espada no se quebraba.
Muchas de las personas se quiebran hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque el proceso que están viviendo lo dejan de lado. Quieren escapar del proceso. Quieren escapar de la prueba. ¿Y sabes por qué? Por una simple razón. Porque no sabías que esa prueba o esa adversidad estaba trayendo en ti la forma de un arma de guerra. La forma de un material sólido, indestructible. Por eso la gente que no conoce este secreto, ¿sabe lo que hace? No tiene gozo, como decía Santiago 1:2. No tiene gozo, tiene desesperación. Por eso aquellos que conocen esta revelación, que conocen el misterio de la prueba, el misterio, ¿sabe lo que pasa? Hermano, ahora ten por sumo gozo. Ahora te puedes gozar. Si tú estás pasando una prueba, ahora en este momento, gózate. Si tú estás pasando una prueba, una necesidad, gózate. Quizás no te va a traerte a ti, no te va a traerte a ti felicidad como tú esperabas, pero te puedes gozar. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene después de esta prueba, lo que viene después de todo lo que has pasado en este año, en este 2022, está trayendo en ti un peso mayor de gloria. Eso dice la Escritura, que las adversidades solamente traen un peso mayor, algo mayor. Todo lo que has pasado este 2022 quizás no es lo que esperabas, no es lo que te imaginaste. Y todavía estás pasando esa prueba. ¿Sabes qué? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque esta prueba está por traer en ti la perfección. Está por traer en ti la capacidad de que seas perfecto, de que no te falte ninguna cosa. Baruch Hashem. Alabado sea el nombre de Dios. Hay unas porciones semanales donde nosotros estudiamos la Torá. Y esta semana está la historia de José. Yo quiero que usted me acompañe ahí. La tengo por acá. Bueno, en Génesis 41. Aquí vemos a este joven. 41, ¿qué? Sí, del 1 en adelante. Ahí, déjalo ahí, hija. Este joven, llamado José, imagínense que él... Bueno, vamos a leer este verso para contarle. Dice, y aconteció que pasados 2 años, tuvo el faraón un sueño y pareciere que estaba junto al río. Todos conocemos esta historia. Bueno, pasaron 2 años, dice. Nosotros cuando estudiamos, los que estamos estudiando Torah, ocupamos como herramienta la Biblia, obviamente, pero la Biblia se limita mucho al contexto histórico aún, o a la revelación, o a aquello que, o a ciertos detalles. Entonces, cuando la gente habla de la Torah oral o del Midrash, ¿sabe lo que pasa? Que la gente se asusta y dice, ¿y qué? ¿De dónde salió el Midrash? ¿De dónde salió estas cosas que le llaman la Torah oral? ¿Sabe qué? Estas son herramientas espirituales para poder comprender y poder ampliar la imaginación igual y el contexto de lo que sucedió en aquel entonces. Mire, José, todos sabemos que José quedó en la cárcel porque la esposa de Potifar le levantó una calumnia a él. Y cuando le levantó la calumnia, fue a la cárcel y dice la Torah oral que José tuvo que estar 10 años ahí. Tuvo que estar 10 años y después de esos 10 años pasaron 2 años más de lo que vemos ahí en el capítulo. ¿Ok? Entonces por eso dice, pasaron 2 años más. O sea, 10 más 2 ya son 12. Los 10 años, dice la Torah oral, que José las pasó porque por cada año fue por calumniar a sus hermanos, por levantarle calumnias y malos testimonios, lo cual hizo que su padre, porque todos sabían que José era el elegido,
era el preferido. Entonces, ¿qué hacía José? Cada situación que hacía, veía a sus hermanos y le llevaba, como quien dice, la copucha o el chisme a sus papás y siempre dejaba mal a sus hermanos. Permiso, voy a tomar agüita. Dice la Torá oral que José tenía que haber estado 10 años solamente. Cada año por cada injuria que le dio a sus hermanos. Pasaron 2 años más, y estos 2 años más fue por la siguiente razón. Cuando él estaba preso, dice que el copero y el panadero también entraron a la celda donde estaba José, y los dos tuvieron un sueño. Y José se lo interpreta y se les cumple al pie de la letra. Al copero le dice que cuando salga se acuerde de él. Acuérdate de mí, cuéntale de mí al faraón. Ahora, ¿qué pasó? Que por esa situación el creador vio que José aún le faltaba preparación. Quizás José podía haber salido a los 10 años, como la Torá oral lo comenta. Pero por confiar en el hombre y no poner su fe y su confianza en el Creador, se le agregaron 2 años más. Por eso él dice, y aconteció que pasado 2 años, ya habían pasado 12 años en total. ¿Ok? Y esa es una de las cosas que muchas veces nos pasa a nosotros, cuando queremos acelerar los procesos. Cuando no sabemos entender y empezamos a confiar en el hombre más que en el Creador, quizás nuestro propósito se empieza a estancar o se empieza a alejar. Bueno, vemos acá que el faraón, yo creo que esta historia la conocemos, así que vamos a ocupar poco esta vez la pantalla. El faraón tuvo un sueño. Bueno, en realidad tuvo 2 sueños, pero era el mismo. Soñó que 7 vacas gordas y robustas salían del río Nilo y a la vez también salían 7 vacas flacas y estas vacas flacas y raquíticas se devoraban a las vacas gordas. Después también tiene otro sueño que 7 espigas robustas salían hermosas y otras 7 espigas raquíticas, feas, flacas, se comían a las otras 7 espigas. Y este sueño dejó intranquilo al faraón y mandó a buscar a sus hechiceros, a los quiromantes, a 2 brujos que le interpretaran el sueño. Bueno, cada cual le dio una interpretación, pero ninguna de esa interpretación trajo paz al faraón. Uno les dijo, mira, estas 7 vacas significan que tú vas a tener 7 hijas, pero después se te van a morir. Y así sucesivamente. Entonces cada interpretación no le daba paz y tranquilidad. Y de repente el copero se acuerda de José. Y no es que de repente se haya acordado, sino que fue el plan del Creador. Esos 2 años eran importantes para que José pasara la prueba, como decía Santiago, la paciencia completa para que sea perfecto o esté capacitado para cumplir la función que el Creador le había encomendado. ¿Se imaginan si José hubiese salido antes de tiempo de la cárcel? Que el copero le haya dicho, ¿sabes qué, faraón? Conocí a un esclavo que me interpretó el sueño y se me cumplió. ¿Sabe lo que hubiese hecho el faraón? Saca a José de la cárcel y José se hubiese convertido en un hechicero más del faraón. No habría habido diferencia. Y eso pasa muchas veces cuando aceleramos el proceso. Cuando aceleramos el proceso, no llegamos a ser perfectos en la labor que el Creador nos ha encomendado. Por eso era necesario que pasara todo esto. Y también era necesario que pasaran los hechiceros, que pasaran los brujos, que pasaran todos aquellos y dejar a José al final. Por eso, no tenemos que frustrarnos cuando veamos que otros están adelantando. No tenemos que frustrarnos cuando vemos que ¿por qué Dios no me considera? ¿Por qué en mi trabajo este es promovido y yo no? Mire, les voy a enseñarle algo. Que cuando yo empiezo a tener envidia del crecimiento de alguien o del avance de alguien, ¿sabe lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Sucede que el mundo espiritual hace que mi propósito se atrase.
Si yo envidio la bendición de alguien, el universo no me va a traer a mí bendición. Por eso tengo que tener cuidado con lo que hablo y con lo que deseo. Si yo veo que otras personas se adelantan y eso a mí no me trae paz, ¿sabe lo que va a pasar? Que mi propósito también se va a empezar a estancar. Si yo critico la bendición de alguien, el universo o el creador no me va a traer la bendición que yo necesito. Por eso tenemos que aprender a gozarnos con la bendición que Dios le está dando a alguien, con la elevación que Dios le está dando a alguien. No mirar con envidia el éxito de alguien, porque cuando yo veo con éxito la bendición, Dios por otro lado está preparando lo que me corresponde. Cuando yo veo y me alegro por la elevación que Dios le está dando a alguien, Dios por otro lado está preparando mi elevación. Era necesario que pasaran estos hechiceros, que pasaran todo. Dice la Torá que a José lo afeitan, lo rasuran y se presenta delante del faraón. Como les contaba, yo ocupo mucho la Torá oral para estudiar el Midrash, el Zohar también, que traen secretos maravillosos y nos amplían el contexto de lo que estamos estudiando. Dice la Torá oral que cuando el faraón ve a José, no ve un simple hombre, porque José sabía que él, desde joven, había sido enseñado, había tenido sueños y revelación que él iba a gobernar. Aparte que él era hermoso. También dice la Torá oral que él era el más hermoso que había en ese tiempo en toda la faz de la tierra. Son datos que nos entrega la Torá oral. Se para delante del faraón y él sabía que este no era normal, que él era formado para gobernar. De hecho, en cada situación negativa que pasó José, se destacó. Se destacó en la casa de Potifar, administrando y trayéndole prosperidad a su amo. En la cárcel también se destacó y su forma de administrar y de agilizar el trabajo también se destacó. Mientras todavía no llega tu turno para ser usado, destácate donde estás. Si tienes que en tu trabajo ordenar, como me dicen mis hermanos, ordenar los fideos, porque yo trabajo en un supermercado, lo hago con excelencia, lo hago con amor. Si tú estás trabajando a lo mejor en construcción, si ese clavo lo estás martillando con amor, eso lo estás martillando para Hashem, para el Creador. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Y así el universo te va a recompensar. Cuando el faraón ve a José, le cambia la interpretación del sueño y le empieza a contarle el sueño de otra forma. Mira, me soñé que 7 vacas andaban por el campo o por las praderas, por decirlo de una forma. Cuando el faraón quería pillar, como decimos nosotros, quería ver si José tenía ese espíritu de revelación, José no solamente corrige al faraón, le dice, ese no es tu sueño. Tu sueño fue el siguiente. Las 7 vacas que salieron del río Nilo. Y no solamente corrigió el sueño, le dio la interpretación. Son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y no solamente se lo interpretó, sino que le dio la clave para que esos 7 años fueran administrados. Dijo, en 7 años tú tienes que recuperar la 5ª parte del granero, almacenarlo en bodegas, y esto te va a ayudarte, y sacando todas las cuentas, vas a sustentar incluso el mundo entero. El faraón no vio a nadie más digno de esta labor, sino José. Y lo nombra virrey de Egipto. Otro dato que entrega la Torá oral es la siguiente. Que José, cuando fue nombrado virrey, los hechiceros, los comandantes, los jefes que habían ahí, empezaron a criticar. Y le dijeron, ¿cómo es posible que este esclavo pueda ser nombrado virrey? Donde estaba el faraón,
En su trono, desde ahí hacia el piso donde estaba el pueblo, habían 70 escalones. Y solamente tenía autoridad y liderazgo quien estaba en la cima de esos 70 escalones, y era el faraón. Habían 70 naciones, y el faraón o el rey tenía que manejar los 70 idiomas. Entonces, el nivel jerárquico que había en Egipto era de acuerdo al nivel también de idioma que se manejaba. Si uno hablaba en 3 idiomas, ese era el nivel jerárquico que podía gobernar. Entonces, todos empezaron a criticar a José, que este es un ignorante, este no tiene la capacidad para gobernar, porque es un esclavo, es un analfabeto. El faraón sabía que no era así y le empieza a hablar. Cuando le habla en un idioma ferinicio, José responde en el idioma ferinicio y empezó a subir de escalón. Y estos datos lo entrega la Torá oral. A mí me encanta estudiar esto porque en la Biblia común me pierdo de esta riqueza, me pierdo de toda esta abundancia literaria también que sucedió en aquel tiempo. Y el faraón seguía hablándole a José en otro idioma y así empezó a subir. Le hablaba en otro idioma y empezó a subir. Dice la Torá oral que subió los 70 escalones. Porque José no solamente en la cárcel se dedicó a martillar piedra, sino que aprendió también estos idiomas. Hay un secreto que el ángel de Jehová, el ángel de Hashem, le enseñó estos idiomas a José. Y cuando llega al peldaño número 70, José le habla al oído al faraón y le habla en su idioma natal, en el hebreo. Y ese idioma el faraón no lo conocía. Cuando el faraón se da cuenta que ese idioma no lo conocía, le entró temor. Y dijo, este hombre está sobre mí. Si se dan cuenta, a la gente que está acá, lo pueden poner a él sobre mí. Dice la Torá oral que le pidió por favor a José dejarlo como rey y él quedar como virrey. Es increíble que pensar que José quizás por mucho tiempo sintió frustración estando en la cárcel, con todos estos sueños, con todas estas visiones, y ya a esa edad, ya adulto, ver que todo lo que soñó no se estaba cumpliendo. ¿Sabe qué? No importa. No importa porque lo que puede hacer el Creador, en un solo día, en un solo momento, José pasó de ser esclavo a ser el virrey de Egipto, el señor y amo de todo el mundo, en un solo día. ¿Y sabes por qué? Porque aunque él no entendió el propósito, el Creador lo estaba formando en secreto. Lo formó ahí esos 12 años. Usted puede decir, ahora puede gozarse en la tribulación, ahora usted puede gozarse en la prueba, como decía Santiago, ahora me puedo gozar, porque esta situación solamente va a traer un cambio, va a traer una elevación, y sabes que no importa cuánto tiempo sea tu prueba, no importa cuánto tiempo sea la adversidad, el Creador tiene el poder de un día restaurar y darte a ti todo lo que en 10, en 12, en 15 años supuestamente has perdido. Te tengo una noticia, lo que el Creador te ha dado no está perdido, está detenido en un lugar solamente, esperando que esta prueba, esta paciencia termine para darte todo lo que te corresponde. Amén. Tengo otro ejemplo. Vamos a ir a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, verso 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 6. Dice, y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse, no me gusta mucho esta versión, pero bueno, la que tenemos en la pantalla, vamos a actualizarla.
se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo a David, Mefiboset, ¿quién soy yo? He aquí tu siervo. Verso 7. Y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te haré volver, y te daré, la otra versión dice, y te devolveré todas las tierras que Saúl, tu padre, tenía, y tú comerás siempre del pan en mi mesa. En cierta oportunidad, el rey David hizo un pacto con Jonathan. Como ellos vivían en guerras y en conquistas, llegó el momento en que estos dos se amaban como hermanos de sangre e hicieron un pacto. Y el pacto fue el siguiente, que si el que sobreviviera a todas estas batallas iba a guardar y iba a cuidar la descendencia de aquel que ya no existiera. No iba a dejar que la descendencia desapareciera. Jonathan murió en batalla. Y David siguió gobernando y siguió conquistando. Y llegó el día, como también le llegó a José, de que el Creador lo hizo acordar o lo sacó de la circunstancia negativa. Llegó el día en que David se acuerda de este pacto y dice, ¿no ha quedado alguien vivo de la casa de Jonathan a quien yo haga misericordia? O a quien por el pacto que tuvimos le devuelva y haga con él misericordia. Dice que llamó a un sirviente que trabajaba en la casa de Saúl, llamado Siba, y le dice, ¿tú tienes algún dato, alguna información de algún sobreviviente? Y le dice, sí, hay un lugar ahí en Maquir, lejos, en Lodebar, y hay un muchacho que se llama Mefiboset. El muchacho está lisiado, está abandonado, y él es hijo de Jonathan, y lo mandan a buscar. Yo me imagino cuando mandan a buscar a Mefiboset, lo traen delante del rey, y quizás Mefiboset venía con temor, quizás sabiendo que en alguna oportunidad Saúl intentó matar a David. Todos sabemos esa historia, que David tuvo que huir. Incluso tuvo en sus manos el poder de matar a Saúl y no lo hizo. Y quizás a lo mejor toda esta información este joven la tenía. Mefiboset capaz que sabía que si el rey David lo iba a buscar se iba a vengar quizás. Pero no fue así. El amor de David en su corazón y hacia Jonathan y hacia el pacto hicieron que David fuera movido a misericordia. Y mandan a buscar a Mefiboset, un lisiado. Y dice, por el pacto que tuvo con Jonathan, te devolveré toda la tierra que te pertenece. Todo lo que le perteneció a tu padre, a tu abuelo Saúl, a tu padre Jonathan, ahora será de ti. Y desde ahora vas a comer en mi mesa. Mira lo que hace el Creador. Un muchacho que estaba lisiado, dice la Escritura que él se consideraba un perro muerto, sin valor, sin nada. Y muchas veces las situaciones que estamos viviendo nos hacen ver de esa forma, que ya no tenemos valor, que ya nadie nos quiere, ya no somos importantes para alguien, y quizás eso muchas veces está maquinándose en nuestra mente. No tengo valor, no soy importante, a nadie le importo, todos me han dejado. Déjame decirte algo que la Torah dice, aunque todos te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Con todo el Creador está ahí para ti. No importa que todos te hayan dejado, si Dios no te ha dejado, ese es el más importante, que el Creador a ti no te deje. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, que el Creador no se olvide de ti. Y muchas veces pasa esa misma situación. Pero hay un pacto. Aquí en este caso había un pacto de amor de Jonathan con David. Déjame decirle algo, amado hermano, que hay un pacto superior.
El pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ese pacto hoy está vigente y por amor a ese pacto Dios te puede devolverte toda la herencia. ¿Sabes cuál es tu herencia? Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia haré y bendeciré toda la tierra. De tu descendencia y por la fe, por ser injertados al pueblo de Israel, ¿sabes? Nos corresponde ahora toda esta herencia. Todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel, todos estos pactos ahora me pertenecen. Y hoy día, de ser a lo mejor un esclavo, un olvidado, alguien sin valor, vengo a ser virrey y señor de esta tierra por herencia. Tenemos que aprender a confiar en el Creador. Tenemos que aprender a poner nuestra fe en el Creador, no en el hombre, como lo hizo Joseph al principio, que él puso su confianza en el hombre, en el copero, y por eso su propósito se estancó 2 años. No, aprendamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Creador. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios que Él sabe darnos lo que nos corresponde. Y si en este momento la situación que estamos pasando es permitida por el Creador para ir a una elevación. Quiero terminar con este verso. Esto es parte de la enseñanza que vimos el sábado pasado en la Torá o en la porción de la Parashat, que es la porción semanal de la enseñanza. Quise compartirla porque también habla de fe. Bueno, y en Mateo 20 dice lo siguiente. Mateo 20, verso 1. Voy a tratar de buscarlo acá en mi Biblia, porque esa versión no me gusta mucho. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, dice, a contratar obreros para su viña. Dice, y habiendo convenido, verso 2, y habiendo concertado, acá dice, habiendo convenido o habiendo acordado, dice, y habiendo acordado con los obreros, en un denario al día los envió a trabajar. Después dice, y les dijo, y después dice, saliendo cerca de la hora tercera, más tarde dice, del día, verso 3, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Después dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y después ya cuando ya estaba por terminar la labor, le dice, ¿y por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Verso 8, estamos bien. Ok. Mire lo que narra esta escritura. Usted me podrá decir qué tiene que ver esto con lo que le pasó a José o con lo que le pasó a Mefiboset. Tiene mucho que ver. Porque esta es la riqueza de la escritura, de que nosotros podemos conectar estos versos y poder entregar un mensaje o una enseñanza también para que su vida sea elevada y tenga respuestas también. Acordémonos que José confió en el hombre, confió en el copero, y por eso su propósito se estancó. Aquí vemos lo siguiente. Dice que el reino de los cielos, el mundo espiritual, el mundo del Edén, y estas son revelaciones que el maestro Yeshua o Jesús nos trae y nos enseña. El reino de los cielos es semejante a un padre que salió a contratar. Fue en la mañana, a las 8 de la mañana, y pilló a 2 personas y le dijo, mira, les hago un trato. ¿Quieren ir a trabajar en mi viña? Y dice que ellos acordaron. O sea, ¿ellos qué hicieron? En un principio le dijeron, vamos a ir a trabajar, pero ¿cuánto nos vas a pagar? Yo me imagino que eso fue lo que les dijo. ¿Por qué? Porque dice que llegaron a un acuerdo. Convinieron, dice. O sea,
La parte de allá y la parte de acá dijeron ya, ¿en cuánto quedamos? En 1 denario al día. Eso fue a las 8 de la mañana, por dar un ejemplo. Después a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, sale nuevamente y pilla a 2 personas que están ahí descansando. Dice, ustedes no están haciendo nada productivo, ¿no? ¿Les gustaría ir a mi viña? Sí, vamos. ¿Y cuánto nos va a pagar? Quizá estos hombres le dijeron, ¿sabe qué? No se preocupe, lo que usted quiera nos va a pagar. Confiamos en que usted nos va a dar lo que sea justo. Y después, ya cuando está por terminar la jornada laboral, acá en Chile termina a las 6 de la tarde, quizás este hombre fue a las 5 de la tarde y encontró a 2 que no estaban haciendo nada y les dice, ¿quieren ir a trabajar a mi viña? ¿Ok? Vamos. Esto ni siquiera preguntaron nada. Quizás se imaginaron, bueno, si vamos 1 hora a trabajar, ¿cuánto más nos irá a pagar? Pero entre estar descansando, voy a confiar en que Él me va a pagar lo que sea justo. Cuando llega el momento de pagar, y empiezan desde atrás hacia adelante. Al que trabajó 1 hora, dice la Escritura que le pagó 1 denario. Yo me imagino la felicidad de estos obreros trabajar 1 hora y que le paguen el sueldo quizás de 1 o de 2 días en ese entonces. Después va donde los que fueron contratados al mediodía y también les paga 1 denario. Estos hombres yo creo que también se fueron felices. Y los primeros, quizás ellos pensaron que les iba a pagar más porque estuvieron todo el día. Pero resulta, la gran sorpresa es que a ellos también les pagaron 1 denario. Y aquí es cuando ellos empezaron a enojarse y a tener envidia. ¿Por qué nos pagas 1 denario? Esto no es justo. Esto no es justo. Ellos entraron al final y le estás pagando lo mismo que nos estás pagando a nosotros, que estuvimos todo el día en el sol, hemos hecho todo este avance y no es justo que nos paguen lo mismo que al otro que fue contratado al final. El padre de familia dijo, ¿por qué alega si ese fue el acuerdo? ¿En qué estoy fallando yo contigo? Yo no estoy fallando contigo, no estoy incumpliendo a mi palabra, porque eso fue lo que acordamos. Yo les dije, vamos, y ustedes me dijeron, ¿cuánto me vas a pagar? Yo le empecé a dar cifras y ustedes acordaron en 1 denario, y en eso fue lo que acordamos. Y además que yo soy el dueño de mi dinero y puedo hacer lo que yo quiera. Eso sale más abajo, pero yo lo hablo con un lenguaje más actualizado. ¿Qué nos enseña este capítulo? Que muchas veces nosotros comenzamos a hacer acuerdos con el Creador. Si tú me bendices, yo te voy a servir. Si tú me das este auto, yo te voy a darte tanto. Si tú me das este vehículo, yo todos los días voy a llevar a mis hermanos al templo. Y empezamos a hacer acuerdos con el Creador. Sí. Si usted me da este trabajo, yo te doy esto. Y empezamos a acordar. Si tú me sanas, yo te doy esto. Si tú me sirves o si tú me das esto, yo te doy esto. Y empezamos a hacer acuerdos con el Creador. Y empezamos a convenir en 1 denario con Él. Pero hay otra clase de gente que solamente se pone de rodillas, se postra delante del Creador y le dice, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, yo voy a estar todos los días contigo y solamente voy a confiar en que me den lo que sea justo. Voy a estar todo el tiempo quizás sirviendo, haciendo el bien y solamente voy a confiar en tu justicia. No quiero ningún acuerdo. No quiero que me des esto por esto otro. No, solamente quiero servirte. Déjame decirte algo, que el Creador sabe dar mucho más abundantemente de lo que usted puede pedir o imaginar. Aprendamos a confiar en la justicia del Creador. No hagamos nada por acuerdo con Él, porque el Padre dice que sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe, si Él alimenta a las aves del cielo, Él viste los lirios del campo, dice, y cuánto más no hará con nosotros, cuánto más no hará con nosotros sus hijos, cuánto más no hará contigo. Y tú ahí pensando, ¿por qué estoy pasando esta situación? Padre, ayúdame. Y empezamos a hacer acuerdos con el Creador. No hagas más acuerdos.
Empieza a adorar, empieza a trabajar en la viña. Dice la escritura más abajo, y es por eso que los postreros serán primero. Aquellos que aprenden a confiar en su justicia. ¿Saben qué? Así como pasó con José. Un día era esclavo y al otro día era el gobernador de Egipto. Así como pasó con Mefiboset. Un día era un perro muerto, alguien sin destino, alguien que estaba en Lodebar, en un lugar olvidado. De un día salió de ser pobre a ser un hombre próspero y a sentarse a la mesa del rey. Quizás hoy día estás entrando a la última fila en la espiritualidad. Quizás tú dices, por años no le serví al Creador y a lo mejor mi Creador me va a castigar, me va a perdonar, me va a quitar esto, me va a probarme con esto. Y quizás, ¿sabes qué? A lo mejor entraste recién ayer o te acordaste del Creador ahora mismo, en este momento. Tú estás pensando, me quiero volver al Creador. ¿Sabes qué? No importa, tú te puedes volver hoy al Creador y hoy mismo tú puedes pasar de ser postrero a ser uno de los primeros. Tú puedes pasar de ser hoy alguien que para ti supuestamente no vales nada, pasar a ser alguien que en el reino lo vale todo. Aprendamos a confiar en el Creador. Este 2023 que se nos acerca, aprendamos a confiar en la justicia del Creador. Sirvámosle solamente por amor a su reino. Sirvámosle por amor a su reino. Para terminar, se me viene algo. Cuando empiezo así ya no puedo terminar. Cuando Dios llama a Pedro, Pedro era un empresario, era alguien que manejaba barcos industriales en la pesca. Cuando lo llama dice que Pedro dejó todo tirado y le sirvió. Y así a cada uno de los discípulos dejaron todo tirado y le sirvieron. Ellos no hicieron acuerdos con el Creador o con el cielo. Si yo te sirvo, ¿qué me vas a dar? En una ocasión, un joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esa era la área que él tenía que trabajar. Esa era la área quizás que estaba en su corazón, que le impedía quizás servir al Creador. Y dice la Escritura que él se fue entristecido. Y ahí viene la pregunta de los apóstoles y dice, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos servido? Jesús le dice, no hay nadie que haya dejado todo por el reino de Dios que no reciba en esta vida 100 veces más. El mensaje no es ese, sino es el siguiente. Que ese joven rico tuvo el potencial y Jesús lo vio para que sea un apóstol, para que sea un discípulo de él. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Fue lo que le dijo a Mateo, lo que le dijo a Pedro, lo que le dijo a Andrés, lo que le dijo a Santiago. Vende todo, deja todo tirado y sígueme. Este joven rico pudo haberse convertido en un discípulo, en un apóstol, pero lo que tenía en su corazón le impidió confiar en la justicia que está en el cielo. El Creador no por casualidad te está pasando por esa situación. Gózate cuando estés pasando esta situación. Ama tu propósito, ámalo. Ama esta dificultad, ámala. Pídele al Creador que te dé respuestas por qué estoy pasando esta situación. Lo único que yo te puedo decir es que esta situación, lo único que va a traer para usted es perfección. Que no te falte ninguna cosa, como lo decía ahí el apóstol Santiago. Que el Creador les bendiga, que esta palabra traiga respuestas para usted y no se cuestione lo que está viviendo. Ame su propósito, vea la prueba como un peldaño más
como un golpe más que el herrero le da a la espada para que se transforme en un arma de guerra. O como ese joyero que tiene esa joya y la mete al fuego para que brille y su valor sea aún más elevado. Les bendigo con esta palabra.